Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con los especiales de la serie Yale Poison Love. Cuando regreses de Singapur, hagamos planes para tener un bebé. No fue una decisión fácil de tomar, ya que cada paso debía planificarse para minimizar el riesgo. Quiero quedar embarazada. Incluso en el tema de tener un bebé, no pudieron ponerse de acuerdo. Pero una vez que escuchó el razonamiento de su amada doctora, tuvo que ceder. Pac, tienes arritmia, jamás permitiría que lleves un embarazo. Esa razón de la doctora estaba fuera de toda discusión. Y lo más importante, su pareja era doctora, alguien que sabía exactamente cómo prepararse para eso. Bren, si quieres algo, dímelo, ¿de acuerdo? No. ¿Te duele? No, para nada. Si no te sientes bien, entonces dímelo inmediatamente. Tranquila, no me duele nada, estoy en el hospital tal como querías. Estar cerca de los doctores debería tranquilizarte, mírame. Estoy bien, tan fuerte como siempre. La doctora Bren tocó la mano de la mujer que rebosaba preocupación. Ella había aceptado ser admitida solo para complacer a Pac, aunque la implantación del embrión no requería hospitalización, pero de alguna manera eso pareció poner a Pac aún más ansiosa. Le preguntaba cada 5 minutos, hasta que incluso sus padres y su tía negaban con la cabeza. Bren, estamos usando el esperma de mi hermano mayor, ¿de acuerdo? Inmediatamente le preguntó a Pac por qué había elegido a su hermano mayor y entonces supo el motivo, uno que la hizo sonreír más ampliamente que nunca. Mi hermano mayor y yo nos parecemos mucho. Papá y mamá dijeron que de niños éramos prácticamente idénticos. Solo quiero que el bebé se parezca un poco a mí. ¿Cómo no podría sonreír ante eso? Pac temía que el bebé no se pareciera en nada a ella. Incluso había dicho que podían usar el óvulo de Pac, pero Pac insistió en usar el suyo, simplemente porque quería que el bebé heredara su inteligencia. Pac pensó demasiado en todo, se preocupó por cada pequeña cosa. Pac, estás pensando demasiado otra vez. Esta es solo la segunda vez, es normal. Algunas personas necesitan 3 o 4 intentos de implantación antes de tener un bebé. Cuanto más estresadas estemos, más tarde llegará nuestro bebé. Me voy a relajar, está bien. ¿Qué tal si nos ayudamos a elegir el nombre del bebé? ¿Ya has pensado en alguno? Aún no. Mamá Pau bromeó. Venga, pensemos. ¿Cómo se llamaría nuestro bebé? ¿Por qué no te dejo elegir a ti, Bren? Ni hablar, es nuestro hijo. Tú eres su mamá. ¿No vas a ayudarme a poner un nombre? Simplemente creo que sería una mejor elección que la mía. Yo no lo veo así, ya te lo dije antes. Decisiones como esta deben tomarse en conjunto, no se trata de quién toma la mejor decisión. Pac le dio con una sonrisa de disculpa, desde que ella jamás podría malinterpretar. Pac siempre diría que sus decisiones eran las mejores. Si decía ver a la derecha, Pac la seguía, aunque no le gustara nada ir a la derecha. ¿Yo sola? No me mimes demasiado, me vas a acostumbrar. Cuando tenga el estómago más grande, me consentirás tanto que podrías cansarte de mí. Eso nunca pasará, aunque tu estómago crezca enorme, aunque te consienta tanto como quieras, te prometo que cuidaré de ti y de nuestro bebé lo mejor que pueda. Entonces ayúdame a pensar en un nombre. En realidad ya pensé en un apodo. ¿En cuál? Si es niño, quiero que se llame Pum, y si es niña, quiero llamarla Pam. Nuestra pequeña Pami. ¿Qué nombre más dulce? Pami, nuestra Pami. Ya han pasado 20 semanas desde que Pami está en el vientre de Bren. ¿Qué cuento debería leerle Mamá Pac a Pami esta noche? La doctora Bren le sonrió a la mujer que le ofrecía cuentos para que escogiera, como todas las noches. Luego se agachó para saludarla con la mano en el estómago, solo para sentir a su hija patear la respuesta, para que Mamá Pac lo viera. Pami dice que ama a Pac. Con cuidado, pequeña. Si pateas muy fuerte, Mamá Bren te hará daño. El milagro de sentir un ser vivo dentro de ella fue realmente maravilloso. Pac tocó suavemente el vientre de su amada doctora, mientras comenzaba a leerle a su pequeña hija. A medida que avanzaba el embarazo, más emocionada estaba. Contaba los días hasta que finalmente pudieran conocer a su hija. Mamá Pac ama a Pami. Mira, Pami, mamá ya está haciendo pucheros, bromeó con su hija antes de inclinarse para darle a la mujer dueña de su corazón un dulce beso. Seguía de las mismas palabras amorosas que siempre decía. Te amo, Bren, mi querida doctora. El cuidado de Pac por su bebé fue desbordante. Había madurado muchísimo. Era menos dependiente, más responsable, y eso enorgullecía a Bren. Pac había demostrado con sus acciones que estaba realmente lista para ser madre. Pami también estaría orgullosa. Mamá Pac te ama mucho, Pami. Y mamá Bren te ama igual de mucho. Eres el mayor tesoro de nosotras, hija nuestra. Déjame darte un masaje, Bren. ¿Te duele algo? En todas partes, mamá Pac. Entonces supongo que tendré que masajearte. ¿Puedo hacerlo? La doctora Bren sonrió al ver las pequeñas manos, dándole un pequeño masaje relajante. Si ella siquiera mencionaba que caminaba mucho y se sentía dolorida,
Pag corría a ofrecerse como voluntaria para darle un masaje. Sus amigos a menudo se quejaban de que Pag la malcriaba demasiado. Cualquier cosa que ella quisiera comer o tener, Pag la conseguía de inmediato. Especialmente en la familia de Pag, donde todos parecían obsesionados con el primer nieto. ¿Sabría la hija de Pren lo afortunada que era al estar rodeada de tanto amor y anticipación? Pren, dime, ¿quieres algo? No quiero nada, solo quiero preguntarte. Caso departamento. Era hora de resolverlo. Era hora de resolver esto. Porque Pag cambiaba de opinión cada mes. Un día quería el piso y al día siguiente decía que debía mudarse a una casa. ¿Qué opinas, Pren? Estoy bien con lo que quieras siempre y cuando no cambies de opinión y regreses como la última vez. Las casas tienen tanto espacio. No me encontraste, cambiaste de opinión sobre el departamento. No lo hagas otra vez. Vamos a traer a Pam y a la familia. No podemos estar cambiando de opinión o se va a confundir. Estoy acostumbrada a vivir en un departamento, pero creo que también deberíamos tener una casa. ¿Qué tal si buscamos una casa cerca de la escuela que elegimos para Pami? Mira, Pami está pateando y fuerte. Debería gustar la idea de Mamá Pag, una casa cerca de la escuela. Sinceramente, tanto ella como Pren recordamos esas mañanas en las que tenían que salir temprano y desayunar en el coche. Coincidieron que no querían que su hija pasara por eso. Si podían elegir algo mejor para ella, beso, por favor. La besó en la mejilla y luego quiso pasar sus labios, pero se congeló sonriendo de la reacción de su bebé dentro del vientre de Pren. Pami está pateando de nuevo. Debe ser posesiva con mamá Pren. Solo iba a besar a mi querida doctora Pami. Sus delgados dedos tocaron el vientre, ahora mucho más grande. Cada vez que ella quería acercarse a Pren, su pequeña niña reaccionaba así. ¿Estaba tratando de hacerle decir que amaba a Pren o estaba celosa de mamá Pag? No puede ser posesiva como mamá Pren, desde adentro pequeña. Si eres demasiado posesivo, mamá Pag se va a marchitar. Pami ya tiene 25 semanas. Faltan poco más de 2 meses para que nazca, ¿verdad? Qué emoción, por fin podremos verla. Ella ya llevaba meses emocionada. En cuanto más grande era el estómago de Pren, más emocionada estaba ella. Yo también estoy emocionada, nos vemos pronto, Pami. Aunque era una doctora que conocía cada etapa de desarrollo de su bebé, no podía evitar su propia anticipación. Pronto la pequeña estaría allí, y Pren estaba segura de que ella sería otra razón por la cual ella y Pang serían más felices que nunca. La felicidad que llegó con los desafíos y el cambio. Pero lo más importante es que ahora estaba profundamente feliz. Feliz viendo a su esposa preparar todo para su bebé. Pag estaba más emocionada que yo. ¿Te ha estado advirtiendo mucho? La Da y Bo también me han estado advirtiendo. Me dijeron que estuviera preparada para pasar noches sin dormir. Aquí igual. Les dije que no me daba miedo perder el sueño. Ya lo había pasado cuando estudiaba medicina. Las cosas ya eran difíciles. Pero durante mi servicio obligatorio fue aún más agotador. Aún así, Bo y la Da dijeron que no era lo mismo. Les dije que no tenía miedo porque te tenía a ti y Pag. Mira, Pami, ya está retorciéndose tanto. Mamá ni siquiera puede abrazar a su mamá, es tan posesiva. Nuestra bebé es más posesiva como mamá incluso desde adentro. ¿Qué debería hacer mamá? La doctora Pren tocó suavemente el rostro de su novia mientras se acercaba, sonriendo aún más ante la dulce respuesta que recibió. Mamá se va a asegurar de que nuestro bebé sepa cuánto ama a mamá Pren. ¿Cuánto cuesta? Mucho. Pag te ama con todo su corazón, pequeña, y puedo compartir un poco con nuestra pequeña hija también. ¿Por qué no? Yo quiero a Pag y a nuestra pequeña por igual. Mirar a Pag a los ojos rebosantes de amor hizo que la doctora Press se sintiera increíblemente afortunada. El amor de Pag era solo suyo, a Pag nunca le había hecho sentir que su amor se estuviera debilitando. Algunas parejas se enfrentan problemas durante el embarazo, pero ellas nunca lo habían tenido. Honestamente, nunca imaginó que Pag manejaría ese papel también. La mujer que una vez dijo que no quería tener hijos, que no le gustaban los niños y que no quería un hijo, ahora actuaba diferente. Ahora era Pag quien le decía al bebé te quiero cada mañana, tarde y noche, contando los días para que la pequeña abriera los ojos al mundo. Pensaba en todo, cómo crear a la pequeña para que fuera feliz física y emocionalmente. A veces Pren tenía que decirle a Pag que se calmara, o su felicidad podría convertirse en estrés por depositar demasiadas expectativas en un futuro que no podían predecir. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.